Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física del tema fuerza eléctrica. Para comenzar, el ejercicio nos menciona en la figura se muestra un sistema de equilibrio compuesto por un bloque P suspendido de una polea ideal con una masa de 3 kilogramos. Si el equilibrio del sistema es gracias a la interacción electrostática entre dos esferas cargadas, que serían Q1 igual a 86 microcoulomb y Q2 igual a menos 45 microcoulomb, las cuales están separadas a una distancia de 25 centímetros, el problema nos está pidiendo determinar el peso del bloque P, el peso del bloque que se encuentra en esta gráfica presente. Muy bien, como primer paso, vayamos a recopilar nuestros datos para así plantear mejor nuestro problema. Muy bien, como primer dato nos menciona que tenemos una masa de una polea. La masa de la polea dicen que es 3 kilogramos. El segundo dato es la carga Q1, que es de 86 microcoulomb, que si lo queremos trabajar en coulomb sería 86 por 10 a la menos 6 coulomb. Nuestro siguiente dato sería la carga Q2, que nos dice que es una carga negativa, que es de menos 145 microcoulomb, y convirtiéndola a coulomb sería de menos 145 por 10 a la menos 6 coulomb. Muy bien, nuestro siguiente dato es la distancia de separación de dichas cargas. Me dicen que esa distancia es igual a 25 centímetros, pero si lo queremos trabajar metros sería 25 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, ahora el problema nos está pidiendo determinar el peso del bloque P. El peso del bloque P sería nuestra incógnita, pero el peso se determina tanto por la masa de un objeto y una aceleración. En este caso sería la aceleración gravitatoria. Entonces coloquemos ese dato también. Entonces decimos que la aceleración gravitatoria tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. En sí, la gravedad tiene un valor aproximado de 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero para trabajar de una mejor manera se escoge un número exacto, un número entero que sería 10 para poder trabajar mejor. Muy bien, ahora en la gráfica vayamos a analizar y plantear los datos que tenemos acá para poder resolver mejor nuestro ejercicio. Analizando, primeramente vamos a partir de aquí del peso del bloque P, porque es lo que nos piden allá. Entonces aquí colocamos nuestro peso, es el peso del bloque P, el peso del bloque P que tenemos aquí presente. En sí, como les dije, gracias a la aceleración de gravedad del peso tiende a apuntar hacia abajo. Ahora, también, como se nos menciona, la masa de un objeto más, que sería la polea, que dice que tiene una masa de 3 kilogramos, entonces la polea también tiene un peso. El peso de la polea sería determinado por el producto de la masa de la polea por la gravedad. Ese sería el peso de nuestra polea. Y también, como bien saben, el peso estaría apuntando hacia abajo. Ahora bien, el sistema se encuentra en equilibrio, dice claramente. El enunciado dice entonces, para que haya equilibrio, entonces hay una fuerza de tensión que está aplicando la cuerda para que tanto nuestra polea como nuestro bloque no caigan. Entonces, la tensión, al ser la misma, ¿de acuerdo? Entonces serían dos tensiones que hay aquí adentro que interactúan en la polea. Ahora, como la cuerda sigue siendo la misma, entonces la cuerda que está unida a la carga negativa Q2, entonces también tendría una tensión aquí. Esa tensión es la misma, pero como observamos que hay un ángulo aquí presente, esa tensión aquí presente que interactúa con la carga Q2 se la podría descomponer en el eje de más y en el eje de las abscisas.
El eje horizontal sería el eje Y y el eje de las axis sería el eje X. Entonces, para determinar la tensión en el eje Y sería la tensión por el seno del ángulo. Y en el eje de las axis sería la tensión por el coseno del ángulo. El problema nos menciona que estas dos cargas están interactuando de manera electrostática, quiere decir que se está formando una fuerza electrostática entre ellas. Dicha fuerza es una fuerza de atracción, ya que las cargas son opuestas, se atraen, polos opuestos se atraen, cargas opuestas también se atraen. Si fuesen cargas de mismo módulo, mismo valor, como sería carga positiva en este caso, carga negativa, esas cargas se estarían separando y no se tratarían de unir. Pero, ¿por qué no se unen aquí? Porque la cuerda está impidiendo que las cargas se estén uniendo acá, por lo tanto se genera una distancia de 25 centímetros, como bien lo mencionó Carmelo aquí, hay una distancia de 25 centímetros. Pero, como bien saben, hay una fuerza que está tratando de juntarlos. Y por lo tanto, gracias a esta fuerza también, el sistema se está generando toda una tensión que está manteniendo el sistema en equilibrio. Porque si no hubiese esa fuerza, entonces los bloques estuvieran cayendo. Tanto el bloque como la polea estuviesen cayendo, tratarían de caer. Ahora bien, una vez analizado ello, partamos a identificar las ecuaciones necesarias para poder resolver nuestro ejercicio. Primeramente, para determinar una fuerza electrostática o fuerza eléctrica en este caso que tenemos aquí presente como menciona el tema, para determinar dicha fuerza entre esas cargas, tomaríamos esta ecuación. La primera ecuación sería la fuerza eléctrica, que estaría determinada por la constante de Coulomb. Cabe recalcar que la constante de Coulomb tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el Coulomb. Entonces también podríamos colocarlo como dato para ser más específicos. La constante de Coulomb sería igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el Coulomb. Esa sería nuestra constante de Coulomb. Y esto nos dice que es por el producto de las cargas, en este caso de la carga Q1, Q2, dentro del valor absoluto, todo sobre una distancia al cuadrado. Que esta distancia sería la distancia de separación entre las cargas que nos están brindando aquí en la gráfica. Y como si bien evidencia en la gráfica, la fuerza eléctrica aquí presente sería igual a la tensión que tenemos aquí por el coseno del ángulo de 74. Entonces, sería igual a la tensión por el coseno del ángulo. Esa sería nuestra primera ecuación. Muy bien. Ahora, si analizamos en esta parte, tenemos tanto fuerzas que se están apuntando hacia arriba, así como fuerzas que están apuntando hacia abajo. Eso quiere decir que son fuerzas que se están anulando entre sí. Por lo tanto, hay equilibrio. Entonces, en este eje que sería el eje de las ordenadas, el eje Y, decimos que la sumatoria de fuerzas del eje Y es igual a 0. Ahora bien, analizando el sistema aquí, este sistema, tanto bloque como polea y las cuerdas, podemos ver qué fuerzas interactúan. Entonces podemos mencionar que en el sistema presente acá, en este sistema aislamos en un momento, tenemos las dos tensiones menos el peso del bloque P, menos el peso de la polea, que sería la masa de la polea,
por la gravedad nos da igual a 0. Ahora bien, el problema nos está pidiendo determinar el peso del bloque P. Como ya lo tenemos aquí en la ecuación, el peso del bloque P, tratemos de despejarlo para en sí dejar lista la ecuación al momento de resolver. Entonces, despejando el peso del bloque P, nos damos cuenta que el peso del bloque P es igual a 2 veces la tensión menos el peso de la polea, que sería igual a la masa de la polea por la gravedad. Esa sería nuestra ecuación para encontrar el peso de la polea, el peso del bloque, perdón. Muy bien, ahora vamos a dar solución a nuestro ejercicio tomando en cuenta las ecuaciones ya planteadas. Ahora, partimos con la primera ecuación. Mantenemos la fuerza hidrostática que dice que es igual a la tensión por coseno del ángulo. Entonces, como queremos hallar la tensión para poder encontrar nuestro peso acá, entonces decimos lo siguiente: la tensión es igual a la tensión por el coseno del ángulo 74 es igual a la constante de cobro que tenemos acá presente, que sería 9 por 10 a la 9 por el valor absoluto de las cargas, del producto de las cargas. Entonces, al haber valor absoluto, si lo operamos, las cargas van a salir, no importa que signo tengan, van a salir siempre con un signo positivo. Entonces, mencionamos de esta manera que tenemos la carga Q1 que tiene un valor de 86 por 10 a la menos 6 por la carga Q2 que sería 145 por 10 a la menos 6, todo entre la distancia que la separa las cargas, que sería 25 por 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado. Toda esta distancia elevada al cuadrado. Ahora, para hallar la tensión, despejamos respecto a esto y tendríamos que la tensión sería igual a 9 por 10 a 9. Esta tensión sería igual a 9 por 10 a la 9 por 86 por 10 a la menos 6 por 145 10 a la menos 6, todo entre 25 por 10 a la menos 2 elevado todo al cuadrado por el coseno del ángulo 74 grados. Ahora, el coseno del ángulo 74 grados es un ángulo de un triángulo notable. ¿Cómo lo identificamos? De la siguiente manera: tracemos un triángulo rectángulo, coloquemos el ángulo de 74 grados. Como es un triángulo rectángulo recto acá, quiere decir que es un ángulo de 90 grados, y para que forme 180 faltaría 16 grados. Ahora bien, en relación a este ángulo, al ángulo 16 se le pone un lado de 7K, a 74 un lado de 24K, y al ángulo mayor, que sea 90 grados, se le pondría la hipotenusa de 25K. Si bien nos pide determinar el coseno del ángulo, entonces sería el cateto adyacente que tenemos acá entre la hipotenusa. Entonces el coseno del ángulo 74 grados sería igual a 7K sobre 25K. Las K se van, entonces nos quedaría que el coseno del ángulo es igual a 7K entre 27 sobre 25. 7/25. ¿Sí? Eso lo podemos colocar dentro de eso. Se podría repasar por eso, pero para ayudarnos y agilizar el proceso, ayudaremos de una calculadora científica para poder calcular el valor de la tensión. Entonces, planteamos 9
por 10 a la novena por 86 por 10 a la menos 6 por 145 por 10 a la menos 6, todo entre 25 por 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado, por el coseno de ese 24 grados. Calculamos uno, entonces nos da que el coseno de 74 grados, la tensión tiene un valor de la tensión tiene un valor de 6.514,64 67,35 newtons. Ese sería el valor de esta tensión. Ahora, habiendo calculado la tensión aquí, partamos a la ecuación número 2 que tenemos aquí presente para determinar el peso del bloque, y con eso podríamos resolver este ejercicio. Muy bien. En la parte 2 tenemos que el peso sería igual, el peso del bloque sería igual a 2 veces la tensión. Como ya tenemos el valor de tensión, sería 2 por 6.514,64 67,35 menos el peso de la polea. El peso de la polea sería el producto de la masa de la polea por la gravedad. Entonces, operando, tenemos que el peso del bloque sería igual a el peso del bloque sería igual a 12.999,29 34,47 newtons. El problema nos pide determinar el peso del bloque P. Entonces, el peso del bloque P es 12.999,2934,7 newtons. Espero les haya gustado el video y no olviden darle like.